ilusión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón, apasionado diapasón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor. Quiere la evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador, poder tornar a la niñez, que la asunción feliz deje mi vida, pues siempre rodar, igual que aquel trompo arazar. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor. Tiene la evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador, poder tornar a la niñez, que la asunción feliz deje mi vida, pues siempre rodar, igual que aquel trompo arazar, igual que aquel trompo arazar, igual que aquel trompo arazar. Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Qué tal, gente? ¡Ey, chapa! ¡Qué Así. bien, Yami! Por fin te salió. Porque siempre, chapa. Fuerte, te hay que decir. Chapa. ¿Dónde estamos, Yamila? Capaza, Cañas Paraguayas. Y vamos a ingresar al Centro Histórico Aristócrata. Un edificio histórico que tiene muchísimos años. Vamos a conocer y les vamos a contar absolutamente todo. Vamos a tomar ron, vamos a tomar mosto helado. ¿Qué más, Yami? Todo lo que hayamos a tomar. Whisky. Whisky también. Vamos. Llegamos a Capaza, señores, así que muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy buenas tardes. Aquí estamos en el Centro Histórico Aristócrata, donde vamos a iniciar y mostrarte el Museo Vivo de la Caña. Iniciamos por aquí entonces el Camino Aristócrata. Antes de iniciar el camino, Sí. que te presentes, que le comentes a la gente quién sos, qué haces acá. Mi nombre es Rosario Medina, yo estoy acá como directora en el Centro Histórico Aristócrata, esperándole a todos los visitantes y a todos aquellos que quieran conocer lo que es este lugar fantástico. Tenemos aquí la Caña Paraguaya. Bueno, iniciando un poco por aquí, hacemos nuestra primera parada. Aquí tenemos este edificio, un edificio imponente, ya forma parte del patrimonio aquí en el centro histórico del centro, un edificio que tiene 120 años de historia. Primeramente fue donado por la familia Costas para convertirse en la primera sede de la Municipalidad de Asunción. Posteriormente también fue Ministerio de Guerra y Marina y, como si no fuera poco, Facultad de Medicina. También. Y avanzando al segundo cuadro, tenemos aquí dos cuadros que ilustran cómo llegó la caña de azúcar al Paraguay. Bueno, entendemos entonces que en el siglo XVII llega a través de los jesuitas. Nos enseñan técnicas avanzadas de destilación, las que se utilizan hasta hoy en día. De la misma manera,
En el siglo XVII llega la caña En el siglo XVII. al Paraguay. Mira un poco. Y los jesuitas fueron los encargados. O sea, los jesuitas traen la planta. Sí, Y después ellos... en América. Sí. Ellos enseñan el uso. El uso, y hasta hoy en día se sigue cultivando de la misma manera en que ellos nos enseñaron. Ah, mira un poco. Bueno, y aquí tenemos dos cuadros que representan, vos sabés que bicho Paraguay tuvo dos grandes guerras, Sí. y la caña paraguaya siendo protagonista como compañía, en los momentos fríos, donde ya escaseaba el alimento, donde el agua ya no existía prácticamente, nuestros soldados con una moral totalmente por el piso, entonces era un sorbo de caña y el famoso zapucay del soldado, y nuevamente al combate con coraje. Mira un poco. Claro, le servían el frío también, les También calentaba. era el compañerito. La caña en los momentos más estoicos de nuestra historia. Impresionante. ¿Este museo desde cuándo está? Este museo cumplió un año. Tenemos, Bonito. es nuevo, es gracias a la gestión de la nueva administración del doctor José Ocampo, quien hizo mucho énfasis en mostrarle justamente al visitante de nuestra cultura, de nuestra bebida, porque como sabemos todo, nada tenemos que envidiar las otras bebidas. Aquí tenemos una bebida de distinción y de primer nivel. Y hablamos de la caña paraguaya de ron, que ya ganó muchos premios en todo el mundo. La mejor del mundo, sí, Así totalmente. Y acá tenemos Bueno, aquí tenemos la imagen de un cañicultor, porque estamos hablando de que este lugar emplea a 40.000 personas indirectamente. El contenido social, porque se hace a mano, tiene un rostro social. Entonces, esto luego después va al famoso trapiche, la caña de azúcar, que se convierte en mosto, que luego vamos a estar degustando también. Eso pasa a las ollas, se fermenta, luego se extrae de la miel de caña, entonces, nuestra caña paraguaya. Todo ese proceso luego va por laboratorio, y aquí tenemos la imagen de cómo se va almacenando, que también vamos a poder disfrutar dentro de la fábrica. Todo el almacenamiento está acá. Aquí tenemos otro sector también, porque aquí tenemos tres sectores. Estamos aquí, la parte de la fábrica, tenemos también el sector de carpintería en otro predio, y también el predio de añejamiento. Este programa básicamente les va a mostrar a ustedes, y les está mostrando a ustedes, el tour que van a realizar cuando vengan. Las personas que quieran formar parte de este tour tienen que llamar algún número, tiene algún costo. Funciona así, nosotros estamos alzando en la semana un flyer con el día de visita. Todos los sábados a partir de las 10 horas tenemos ediciones. Tuvimos por el Día de la Mujer, próximamente tenemos la edición de Mariscal López por el Día de los Héroes también. Entonces eso todo no tiene costo, es gratuito, y también termina con la degustación, que es gratuita. Espectacular, así que tienen que ingresar a la página, anotarse en el formato de Forms, ahí se apuntan, ya quedan ¿Cómo es la registrados. página? Aristócrata y Capasa. En las redes sociales nos van a encontrar. Ahí está, espectacular. Entonces van a disfrutar de este mismo tour que estamos disfrutando nosotros. Y acá tenemos la cronología, ¿verdad?, del edificio. Desde 1909 somos Asociación de Destilerías, 1941 Corporación Paraguaya de Alcoholes, Era Copal. Famoso Copal. 1951 Administración Paraguaya de Alcoholes, más conocida como APAL. Claro, de Copal pasó a APAL. APAL. Y desde 1993 somos Cañas Paraguayas, más Sociedad conocida Anónima. como Capasa. Ahí está. ¿Qué tenemos por acá? Aquí les invito a ingresar, bicho, a La Bordaleza y conocer nuestro nuevo salón, el salón que está dedicado al Haute Cottage. Ah, ok, te seguimos. Marco Aurelio. Este es nuestro rincón Haute Cottage. Aquí nosotros estuvimos inaugurando, estuvo el presidente de la República también, tomando del primer sordo de la primera botella Haute Cottage. Y en este lugar hemos dedicado, en este rincón, al Haute Cottage, que significa viejas cabañas. También tenemos aquí las fórmulas que han sido patentadas y quedan registro de las mismas aquí para que el visitante también pueda tener ese conocimiento en cuanto a la parte de fórmula. Este es un whisky 100% paraguayo, 100%. con ayuda
extranjera, con una receta y una malta escocesa. Qué bárbaro. ¿Querés tener tu camisa en Baeisha, pa? Lo podés hacer en Pampero en todos estos colores. Sí, azul, kaki, gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros. El color Y original. un dato curioso Sí. es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, le dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación, primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa, así Y que ojo. todo el país. Que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Baeisha. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas en Baeisha, pa. Mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Baeisha, pa. Y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Te Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. Paraguay tiene su propio whisky, señores. Así que aprovechemos lo que tenemos. La gente puede comprar este whisky de acá. Acá puede comprar y puede decir orgullosamente que Paraguay ya tiene su propio whisky. Miren lo que es esta barrica intervenida ya con una pintura, con un boceto espectacular. Dice Ñanereta. Tiene más. Huille. Ñanereta. Rojaijú Paraguay. Ñanembaé. Tienen unos escritos más acá. Qué lindo queda esto. Bueno, mencionarte, bicho, que estas ya son bordalesas en desuso. Claro. Y que por eso la figura del artesano tenemos siempre en la memoria de cada artista, va quedando plasmado el arte de ese artista paraguayo tan creativo. En este lugar me detengo. Aquí tenemos el famoso alambique, la manera antigua de hacer la caña, representado en el fuego que subía y calentaba las ollas. Sí. Luego esto pasaba por este conducto, iba pasando aquí para su filtrado, para su fermentación y caía después directamente, miren qué maravilla, la caña dentro de las bordalesas. Estas bordalesas que fueron traídas de Escocia, madera de incienso y roble. Mira un poco. Y hay algunas que se están utilizando hasta hoy. Todas. Todas. Se O sea, siguen utilizando. sí, tienen el uso especialmente para cada añejamiento. Vamos de un añejamiento de 8 años, 10 años, 12, 20 años. Entonces, sí están siendo utilizadas permanentemente.
Bueno, y de aquel lado le tenemos al fantástico Maneco Galeano, que también hace mención a nuestra bebida, ¿verdad? En este trozo, bicho, ¿qué tal si me acompañás y cantás conmigo esta parte? A ver cómo estamos los dos juntos. Bueno, suena algo así. A un trapo color rosado, vos le llamas organcín. Qué linda voz. Toma whisky importado en vez de tomar Ari. Ahí está. Ya lo dijo. Ya lo dijo Maneco Galeano. Ya lo dijo. Bueno, pero ahora no tomamos más whisky importado, bicho, porque acuérdate que tenemos un Old Cottage esperándonos. Y bueno, y el Ari, que siempre fue compañero de fiestas, campamentos, ya lo diría Albert, que andaba por ahí. ¿Verdad, Albert? Bueno, y acá tenemos la galería, ¿verdad? De los que hacen a la historia de nuestro país. La caña paraguaya es para nuestra identidad lo que los grandes héroes son para la nación, un símbolo de orgullo y esencia nacional. Por eso la imagen del Mariscal López, de quien emergen todos los héroes de esta nación, y a quien hemos dedicado ese añejo de 20 años. Y a su lado, por supuesto, su compañera fiel hasta su lecho de muerte, Elisa Alicia Lynch. Tenemos también al fantástico Augusto Roa Bastos, hijo de un cañicultor. Ya en sus libros nos comenta cómo era el impacto social y económico del cultivo de la caña de azúcar. Entonces eso también es muy importante mencionar. Mangoré, Josefina Pla y Rosa Brite, por distinguir a unos cuantos, ¿verdad? La ceramista de América. Así mismo, la han premiada también por... Qué lindo homenaje a personas que hicieron parte de nuestra historia y dejaron un legado por sobre todo, ¿verdad? Y hablando de grandes legados, tenemos que mencionar a esta mujer, la mujer paraguaya. Ya le hizo justicia al Papa Francisco diciendo que es la mujer más heroica y gloriosa de América. ¿Cómo no homenajearle hoy que estamos en su día, la mujer paraguaya? Entonces, contar un poquito del por qué esta mujer lleva ese título tan importante. Recordemos, en estos tiempos de guerra, donde este país se quedó devastado, donde la población masculina prácticamente no existía, quedaron mujeres y muchos niños. Entonces fue esta mujer valiente la que le dijo a 100 niños aquí, a 80 niños aquí, a 40 niños aquí, desde ahora, Shemembú, yo soy tu mamá. Y sobre esa maternidad, entonces, esta mujer valiente y heroica reconstruye esta nación. Y es también responsable de ir transmitiendo el idioma guaraní, nuestro dulce idioma guaraní, que está también plasmado en aquel bello atardecer de la bahía, bicho. Sí. Si me acompañan por aquí, entonces, este momento, aquí donde todas las señoritas y visitantes les gusta tomarse una fotografía, y nuestro dulce idioma guaraní, porque nosotros decimos que todos salimos de acá diciendo de la fábrica, Orojaiju, aristócrata. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes, ya participás. Y si cargas Supra aditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, ¡vamos! Recorriendo los pueblos que con voz baja van murmurando, con más ganas que miedos, y nuestra polca siguen cantando. Quiero mencionar un poco este escrito que está acá. En el corazón de América existe un tesoro que vive en la memoria de su gente. Está en las costumbres, en las tradiciones y en las leyendas narradas en guaraní, en manos que trabajan la tierra fértil y extraen la dulce caña. Ese tesoro es Paraguay. Inspirador este lugar. Inspirador este lugar. Qué belleza. Acá abrazamos cultura, acá le mostramos al mundo de nuestra música, nuestra bebida, nuestro idioma guaraní. Como todos sabemos, en la representación del aborigen también destacamos que Paraguay es el único país en Sudamérica que tiene 2 idiomas oficiales, ¿verdad? Tanto como el español como el guaraní. Entonces también mencionar eso. Y haciendo un poco un homenaje a la mujer paraguaya, nos detenemos aquí en este lugar nuevamente y le decimos todos juntos: entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya, Shekamba. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y entre suspiros voy diciendo oroipota. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca quiero ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, Paraguaya mi porá.
De tu boca deliciosa libaré la dulce miel. Al clamar tus labios, che con embaete, dice la música. Sí. Qué hermosa canción. Qué hermosa canción. ¿Qué seríamos sin la mujer paraguaya? No sé. Seríamos nada. No podría responder. Seríamos nadie. Y bueno, estamos ante la mujer más gloriosa, heroica de la América, ¿verdad, compañeras? Ahí también mis compañeras que hoy nos acompañan, Camila, la parte de marketing, y bueno, orgullosa de ser mujer paraguaya en este lugar. Y también mencionar un dato muy importante, Bicho. Sí. Aquí en Capaza, la fuerza trabajadora mayoritaria es de la mujer. Entonces el presidente, doctor José Ocampo, dignifica la labor de la mujer, haciendo este homenaje también a la mujer paraguaya, pero también a la mujer de Capaza. Mano de obra Femenina. de mujeres paraguayas. Sí, totalmente. Súper. Seguimos abajo, ¿verdad? Sí, continuamos. ¿Te gusta jugar en equipo? Escucha, con tarjetas Mastercard Bueno Bank podés viajar a la final de la UEFA Champions League en Alemania, cortesía de Mastercard. Disfruta del mejor fútbol en una experiencia única. Participa con tus compras con Mastercard Bueno Bank. Más info en bueno.com.py. Bueno, acá tenemos todas las presentaciones. Aquí tenemos todas las presentaciones con su añejamiento por cada color. En la caña, en esta etiqueta roja, tenemos 8 años de añejamiento. Luego está la etiqueta negra, que tiene 10 años de añejamiento. Y pasamos aquí a la etiqueta azul, que tiene 12 años de añejamiento. Esta sería la favorita de los extranjeros, del cuerpo diplomático, jefe de Estado. Sí, es la que, según un sondeo hemos hecho, es la favorita del público en general. Una reserva especial. Sí. Y acá tenemos la reserva especial Mariscal también, ¿verdad? En honor a Mariscal López. Ya con 20 años de añejamiento, 20 años. que sería la más top de nuestras cañas. Y la reserva especial tiene... ¿Cuántos años de añejamiento? Esta tiene 12. Tenemos la de 16 años, Bicho. Aquí. Y luego pasamos a la de 20 años de añejamiento. Fíjense por el color, al poner por la luz, Sí. se van a dar cuenta, este es de 16 años. Fíjense, este de 12 un poquitito más claro. Y el que es de 20 mucho más oscuro, ¿verdad? Más o menos se puede ver la diferencia de añejamiento. Espectacular. Bueno, y acá en este sector vamos a hacer la prueba de las diferentes opciones de bebida que tiene Aristócrata. Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Chapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, Bicho, ya todo, Sí, todo personalizado, luqueado con las camisas Bahía Chapa. Y a recorrer el Paraguay con Bahía Chapa y con Pampero, así que muchas Así gracias. es. Comandante. Recorriendo los pueblos que con voz baja van murmurando, con más ganas que miedos y nuestra polca siguen cantando. Yo te digo, mi amigo, que a este canto le está faltando un requinto que suene y que brille como el de Juan Cancio. Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando. Yo soy el guitarrero que galopeando sigue rasgueando. Ay, qué tierra heroica de gente hermosa y qué bella raza. Ven, canta conmigo bajo este árbol con la cigarra. Tu flamear en cada escuela mi bandera. Voy cantando checambares, ay, ay, ay. Una parte más que importante del recorrido en Capaza es venir junto a Lisandri y que ella nos reciba con algún que otro trago
de esta caña paraguaya, este ron delicioso que hay en muchos sabores. Lisandri, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, bicho? ¿Cómo Bien, te va? bien, súper bien. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. ¿Querés que te muestre el secreto de Lisandri? Vení, date la vuelta. Yo decía, qué alta que es Lisandri. Acá estamos. Sí, no. Me queda muy alta la barra, entonces sin No te esto preocupes, yo Lisandri. me quedo abajo. Estoy perdida. O mandamos bajar la barra o le ponemos los banquitos. Después está bueno esto. No, a mí me ayuda muchísimo para que me puedan ver y yo pueda verle también a la gente y poder comentarle mejor las cosas si no estoy así. Contanos, Lisandri, ¿qué dice la gente de esta experiencia? Los extranjeros, por sobre todo, porque nosotros los paraguayos Sí. de caña sabemos y sabemos mucho. Algo que me di cuenta es que los extranjeros valoran muchísimo lo nuestro, nuestra caña paraguaya. Entonces como que tenemos que nosotros también quitarnos ese chip de que todo tiene que ser importado, porque acá el paraguayo tipo no valora tanto lo que es producción nuestra, producción nacional. Entonces, como esos extranjeros que vienen y se quedan maravillados con la calidad del producto, Sí. con lo que tenemos, con lo que crece de nuestra tierra tan fértil, entonces también tenemos que nosotros, como ellos, valorar, porque nuestros productos son de primera calidad, son Realmente. totalmente premium. Cuando hablamos de esta reserva especial y tenemos todas las opciones, Sí. empezamos ya que nos Sí. vaya comentando cada bebida y su característica desde ahí, Bueno, Lisandri. lo que nosotros tenemos que saber que la bebida que nos representa a nosotros como paraguayos es la caña paraguaya. Es nuestra bebida emblemática nacional y en Aristócrata tenemos 8 años, 10, 12, hay una de 16 y tenemos esta de 20 años de añejamiento. Entonces son 8 años, 10 años, 12 años, 20 años en barrica, reposando ese fermento de caña de azúcar en barrica, absorbiendo ese perfume, ese aroma, Claro. en ese cuerpo que aporta. Esa es nuestra caña paraguaya. No tenemos nada que envidiar, es una bebida de exportación. Y después tenemos esto. Exactamente, tenemos un whisky que en 1988 vinieron los escoceses a Paraguay, ellos adaptaron nuestro laboratorio a los estándares de calidad de los escoceses, trajeron la malta y esto fue malteado aquí en Paraguay por expertos escoceses y por paraguayos. Entonces esto es seriado, esto es de colección, esto es algo que tenemos que tener en nuestra casa, sí. ¿Dónde se puede adquirir este whisky? Este whisky se vende aquí en Palma y Garibaldi en nuestro showroom. All Cottage, seriado de colección. Si podés tener en tu casa, es un tesoro. Mira lo que Es un tesoro, sinceramente. Bueno, y si hablamos que vinieron escoceses a Sí. hacer En el 88 este whisky en Paraguay, se lanzó, fue ¿dónde nace un el whisky? éxito rotundo. ¿Qué pasó? En el 89 vino la dictadura, Sí. entonces como que esto quedó en el olvido por todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, No. bueno, vinimos nosotros, encontramos esta receta, encontramos el doctor José Ocampos, nuestro querido presidente, dijo, esto no puede quedar en el olvido. Claro. Esto no puede quedar en el olvido, esto tenemos que volver a lanzarlo. Y la cantidad de fanáticos del whisky que Sí. están viendo seguro el programa van a venir a hacer Tienen sus que compras. venir, están invitados, les pido por favor que vengan a vivir la experiencia aristócrata, que se van a sorprender, se van a sorprender. Hablando de la experiencia aristócrata, nuestra productora, ella no tomaba inicialmente, pero hoy no podemos decir lo mismo, ¿verdad? Creció la criatura, hay cau formal. No, les Ica, cuento que uñas de los productora, que o sea. vienen a nuestro centro histórico no pueden salir sin probar. Yami quiere un Pueden trago, salir. Yami quiere un trago y yo voy a Bueno, hacerme... ¿qué tal si preparamos algo fresco? Bueno, acá tengo un jugo de pomelo.
Por favor. Que trajimos de la carpintería, tenemos árbol de pomelo orgánico ahí. Cuando decía la carpintería, ¿a qué te referís? Es que nosotros tenemos una carpintería. Seguro ustedes van a hacer un recorrido por nuestro showroom y van a ver las cosas La carpintería no hay madera. preciosas que tenemos, porque tenemos mini barriles, tenemos cajitas donde pueden poner las petacas, que son ideal para la valija. Tenemos presentaciones muy lindas para lo que sería la maleta. Entonces nosotros tenemos nuestros artesanos propios, nuestros propios carpinteros que trabajan y hacen cosas re lindas que van a ver en el showroom. Ah, ok. El trago me está pidiendo Yamila, vamos, por favor. Jugo de pomelo. Qué bárbaro. Una medida, vamos ahí 7 segundos. Encima me mira y me hace... Almíbar simple. Tranquila, ya te va a preparar. 7 segundos. Dios. Este ron de pomelo. Riquísimo. Ahí está. Yo hago todo ojímetro porque cuento los segundos. Bueno, esa es una escuela, una técnica, pero... Sí, yo también cuando me hago mi chava, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exacto, vos sabés. Bicho sabe. Y cuando querés más puro es 1. Bueno, pero 2, es el medidor. Todos tenemos un medidorcito en nuestras casas. Entonces, esta es la medida para un vaso. Yo le puse, una medida de jugo de pomelo, le puse una medida de almíbar y el ron. Mucho hielo, vamos full porque acá la señorita ya quiere probar. Vamos a hacer un shake y quiero hoy es el día del bartender, internacional de bartender. ¿En serio? Sí. Felicidades, aplausos para nuestra bartender. Día a la mujer paraguaya también. Entonces... Dice que una de las profesiones que mejor le quedaría a la mujer paraguaya es detective, dicen. Detective. Sí, si la paraguaya te investiga y te encuentra hasta lo que no imaginás. Vos sos tipo mujer detective también, yo ¿no? creo que es cierta esa teoría. Sí. Yo creo que es cierta esa teoría. Así que felicidades a todos los bartender colegas. Felicidades a todas las mujeres gloriosas paraguayas. Y acá tienen un trago delicioso con el ron de pomelo súper refrescante. Y les invito a que hagan en sus casas, señorita. Le voy a pasar. Ella va a testear. Qué rico está. Espectacular. Está muy rico. Súper fácil. Y yo me quiero hacer ahí el... ¿Cómo se llama? El mostolado. Amostolado. Ay, no hablamos de los rones. ¿Cómo este es? Señor. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo te va? Este sí me toca a mí. Voy a traer un poquito de hielo, ¿sí? Sí. Taram, taram, tam, tam, taram, tam, tam. De sabor. Acá le pongo su caña.
Acá vamos a abrir. Y acá pone su caña. ¿Este está abierto ya? Sí, ya está abierto. Póngalo más allá ahí. Así, un poquitito. Ahí. Oh, ahí. Vamos a cambiar de caña. ¿No pasó? Dame. Vamos a cambiar de caña. Ahí. No, está al revés el giro. A ver. Perdón. No trabamos ahí. Ahí sí. Ahí sí. De repente así la máquina... Señor. Ahí se agarra. Sí. Está girando Hay que darle al un revés. poquitito nomás de... Ahí está. Eso era. Muy bien. Eso. Esta es la delicia de la gente que viene también. Los fines de semana y todos los días. Ahí está. Este de acá. Ahí está. Barbaridad. Salud. Mosto helado recién hecho, chef. Sí. Dios mío, qué cosa rica. ¿Hace cuánto no tomábamos mosto helado? ¿Vos te acuerdas, Santi, la última vez tomaste mosto helado? Le vamos a preparar, mientras que están trabajando, le voy a preparar para su mosto. Qué rico. Tomá. No, yo le preparo otro a él. No, así. ¿Seguro? Media nomás porque dice, prepara tu propio mosto, uno por persona. La gente toma 3 o 4 veces. Una degustación de 3 o 4 veces. ¿El qué cosa? ¿Ustedes se acuerdan de Alberto? Alberto es nuestro guía de cultura ASU, que está hoy con nosotros de vuelta. No te vas a escapar de mí porque vamos a hablar de la historia de este lugar más adelante. Bueno, seguimos. Sí. Y voy a preguntar. Seguimos con Lisandri en Capaza y vamos a hablar ahora de estas presentaciones peculiares que tienen estas cañas que Sí. se les llama rom, Lisandri, Sí, no solamente caña, es un rom. Así mismo, bicho. Y tenemos una amplia variedad, tenemos 10 sabores de rones, son frutales, tienen la esencia de la fruta. Tenemos de pomelo, de coco, tenemos mix frutal, de limón, de menta. Entonces les invito a todos a que conozcan los rones que lanzamos. Los puntos de venta estamos en Fortis, estamos en Bis, estamos en Super 6 y el precio para la calidad de lo que son estos rones no es nada. Entonces yo les pido por favor que prueben, que hagan en sus casas tragos con estos rones que se van a lucir, Me llama la atención un ron de anís. Sí, es un digestivo. Mira, después de comer un shotcito de este ron, es así un digestivo espectacular. Y una receta con el ron de anís también de repente les tiro, que es un mojito de anís. Machacás un limón, endulzás como te gusta, le pones mucho hielo y con el ron de anís, un toque de agua con gas, es un trago de anís delicioso. Una belleza la cantidad de sabores que tienen, así que a Así seguir mismo, disfrutando. Para este verano que continúa, este calorcito que continúa, ya los perros están dejando de lado la cerveza y están tomando ron. Se está haciendo mucha mezcla con esto. Sí, y se presta, es rico, es frutal, es suave, es fresco, entonces tienen que probar. Recomendado. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Dentro del centro histórico, cuando vengan a hacer el recorrido de Capaza, tienen este centro de venta y todo lo que está acá para regalos empresariales, personales, cumpleaños, lo que la gente quiera. Totalmente, bueno, empezamos aquí por supuesto presentándole a LOL Cottage que está a la venta, luego tenemos los diferentes rones, estos rones que son espectaculares que ya vienen con su receta y a quien hemos dedicado el nombre de una guarania a cada ron. También tenemos aquí
esta cajita súper práctica que son para los viajeros, inclusive le pueden grabar otra vez el nombre ahí, donde tenemos... Y en la carpintería es donde se hacen estas cajitas, ¿verdad? Exactamente. En la carpintería se realizan estos... Internamente hacen todo ellos. Exactamente. Bueno, y aquí tenemos las 3 ediciones de nuestra caña. Tenemos la etiqueta negra, la azul y también la de 16 años. También tenemos aquí en esta presentación el mariscalito, la versión pequeñita del mariscal de 20 años de añejamiento. Qué bueno está. Y por este lado, bicho, podemos apreciar las diferentes etiquetas en sus diferentes presentaciones. Esto, por ejemplo, qué maravilla. Viene así con cuero repujado. Qué belleza. Miren lo que es este regalo. Una belleza. Aquí también tenemos el Olcotage en esta presentación. Claro, con su caja y su vaso. Qué belleza. Así que en este centro de venta pueden venir y pueden adquirir cualquiera de los diseños y los modelos. Acá está el vaso, casi se me cayó el vaso. Pero salvamos, ¿verdad? Se salvó, ahí está. Y aquí tenemos las diferentes ediciones también. Acá tenemos la azul que viene en caja por menos de $10, bicho. Tenés una caña 100% paraguaya que nos representa en el exterior con mucho orgullo y, como dice el presidente, una vida de distinción. Nada tiene que envidiar la otra bebida. Un amigo me llegó a decir que llegaba a comprar también de acá las damajuanas. No sé si se siguen vendiendo o no. Ya no, ¿verdad? Ya no, pero tenemos los barrilitos, por ejemplo. Claro, un amigo me dijo, yo compraba en damajuana, compraba la caña de acá, de aristócrata, ¿verdad? Pero tenemos los barrilitos, que son estos, ¿verdad? Que también se puede personalizar y aquí podemos elegir también si queremos que nos recarguen con etiqueta negra, con etiqueta azul. Está cargado. Vamos a hacer la prueba. Sí, está cargado. Un perfume. Vamos ya, riquísimo. Espectacular. Así que están todos invitados, vengan a este centro histórico, a este sector comercial, hagan sus compras y, como siempre, apoyen lo nacional. Marca País. Gracias, Marca bicho. Chao. Hola. Bueno, en este momento ya estamos en la fábrica de Capaza. Si te presentabas a la gente. Sí, buenas. Me llamo Víctor Sanabria. Soy el encargado de hacer estos recorridos técnicos dentro ya de la fábrica. Primeramente empezando ya con este sector que es el sector de corte y preparado. También lo llamamos el corazón de la fábrica. ¿Por qué lo llamamos así? Porque aquí es donde empieza el proceso de producción de nuestra riquísima aristócrata, que sería primeramente recepcionando la caña fuerte o la caña blanca, que es nuestra materia prima, la cual la recibimos con un porcentaje del 70% de alcohol. 70%. Exactamente. Esa caña la recepcionamos aquí dentro de estas piletas, para luego subir a nuestros pipones o tanques de almacenamiento para su posterior uso dentro de estas mismas piletas. No sé si pueden pasar por aquí. Adelante. Cuidado. Santiago, no te digo que te agaches porque vos pasas de fino acá. No sé para qué te agacha cara dura. Se agacha él. Mira un poco. Sí. Le explico. Esta es una de nuestras piletas de producción donde bajamos la caña fuerte o la caña blanca para luego proceder a lo que sería el corte. El corte sería rebajar esa graduación de alcohol del 70% hasta los 38 a 40% de alcohol, y eso lo hacemos con agua. Una vez alcanzado el porcentaje deseado de 38 a 40%, eso ya se mezcla con lo que sería la caña añejada para luego obtener ya lo que es el producto final.
Como Claro, sabrán, porque llega al 70%. exactamente, imagínate. nuestra materia prima es la caña blanca de 70%. Cabe mencionar también que aquí en Capaza contamos con 2 líneas de caña. Contamos con Sí. la línea popular, esta es para sacar muestras, para llevar al laboratorio. Contamos con 2 líneas de caña, como le mencioné, la línea popular sin añejamiento, que serían de la marca Parapití y Aricaña, Sí. y luego la línea premium con añejamiento de la marca Aristócrata, que a su vez cuenta con 5 ediciones de añejamiento: la etiqueta roja de 8 años, la etiqueta negra de 10 años, la etiqueta azul de 12, la reserva especial de 16 años Sí. y la edición Mariscal López, que fue la última lanzada, de 20 años de añejamiento. Excelente. Bueno, de acá, ¿a dónde nos vamos, Víctor? Ahora vamos a pasar a lo que es añejamiento, donde podrán ver lo que son las bordalesas, los barriles de madera, de roble e incienso, donde justamente almacenamos la materia prima para obtener el toque premium de nuestro producto. Adelante. Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Comandante. Recorriendo los pueblos que con voz baja van murmurando, con más ganas que miedos y nuestra polca siguen cantando. Yo te digo, mi amigo, que a este canto le está faltando un requinto que suene y que brille como el de Juan Cancio. Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando. Yo soy el guitarrero que galopeando sigue rasgueando. Ay, qué tierra heroica de gente hermosa y qué bella raza. Ven, canta conmigo bajo este árbol con la cigarra. Tu flamear en cada escuela mi bandera. ¿Cuánto tiempo se añejan acá las Sí, cañas, Víctor? Sí, como estuve mencionando, tenemos 5 ediciones de añejamiento, la cual la mínima sería de 8 años, Sí. que sería la etiqueta roja. Luego está la de 10, 12, 16, 20, y también cabe mencionar que en el otro predio de añejamiento contamos con algunos barriles que están cargados desde hace más de 30 años, A la pucha. los cuales siguen su proceso de añejamiento a espera de que salga un nuevo producto en el mercado. Cabe mencionar que estos barriles están cargados con la caña de 70% en proceso de añejamiento, Sí. y son de madera de roble e incienso escoceses. Fueron traídos directamente desde Escocia e Irlanda, reciclados de la industria del whisky. Los cuales le dan el toque premium a nuestro producto y este aroma que estás percibiendo en este momento, más refinado, más dulzón, en comparación al aroma mucho más fuerte que se podía percibir dentro de piletas. Y acá se observa la tapa, ¿verdad? Exactamente, es el sistema de corcho que luego, para ser vaciado, se abre a punta de mazazo hasta que salte el corcho. También cabe mencionar que estos barriles tienen entre 80 y 90 años de antigüedad cada uno, y es por eso que se nota el paso del tiempo en esto, porque también, al ser un concepto de madera viva, no podemos darle ningún tipo de tratamiento químico, ya sea pintar o barnizar, porque la madera absorbería y contaminaría nuestro Claro, producto. el líquido. Exactamente, y también en caso de que llegue a haber alguna filtración o pérdida de la madera, se procede a calafatear con ese hilo especial que se expande al humedecerse y sella la grieta. Y este es el resultado de esas gotitas, el resultado de ese sellado con el calafateo. Y esos números que puede observar ahí ya es la parte de documentación, el número de acta, el documento y el año que fue cargada. Este último número, en este caso el 7, significa que fueron cargadas en el año 2007. Ah, mira un poco. Impresionante. Seguimos, ahora vamos a pasar a lo que es botellería. Vamos. Por aquí sería Sí, dicho. te sigo.
también pueden ver nuestros camiones eléctricos que tenemos gran inversión. Sí, nuestros Tesla que siguen en funcionamiento. Por aquí, acá en la sombra. Ahí está también el mural en homenaje a los cañicultores que trabajan para esta empresa. Este es el sector de botellería, este espacio que está a mi derecha, que es donde almacenamos las botellas de vidrio para luego ir alimentando las líneas de producción mediante estas cintas que cruzan todo el patio del edificio. Estas cintas van alimentando la línea de envasamiento que estarán viendo más adelante con sus respectivas hidrolavadoras. También cabe mencionar que este edificio en sí tiene 120 años de antigüedad. Fue la primera sede de la Municipalidad de Asunción. Durante la Guerra del Chaco fue sede del Ministerio de Guerra y Marina y a la par el hospital donde traían a los combatientes caídos durante esa guerra. Es por eso que este sector tiene la similitud con la entrada de urgencias de cualquier hospital donde la ambulancia entraba y pasaban al paciente a ser atendido directamente al quirófano. Ahora se entiende. Y ya tenemos un mural muy lindo. Exactamente. Ese mural fue hecho para homenajear a los cañicultores que trabajan directa e indirectamente para esta empresa, el cual fue mostrado también por primera vez el día del lanzamiento del whisky, que fue el 13 de noviembre. Ay, qué tierra heroica de gente hermosa y qué bella raza. Ven, canta conmigo bajo este árbol con la cigarra. Tu flamear en cada escuela mi bandera. Me voy cantando checambares, ay, ay, ay. Ay, mi Asunción, solo te pido no me celes, que distante tus recuerdos van quedando para mí. Tu flamear en cada escuela mi bandera. Me voy cantando checambares, ay, ay, ay. Ay, mi Asunción, solo te pido no me celes, que distante tus recuerdos van quedando para mí. Bueno, y acá, bicho, nos encontramos en lo que sería la última parte de la producción de nuestra caña, que es el sector de envasamiento. En este sector contamos con 4 líneas de producción, 2 de estas más grandes que cuentan con sus respectivas hidrolavadoras y 2 de las más pequeñas que están destinadas a las petaquitas, las de 200 ml edición de bolsillo, y también las más grandes están destinadas a lo que es la línea aristócrata. El proceso sería como vieron ahí afuera, las cintas van alimentando con las botellas de vidrio las hidrolavadoras, las cuales lavan un aproximado de 450 a 500 botellas por minuto. Y a la par van alimentando la línea de envasamiento pasando por aquella primera máquina, la cual se encarga de llenar las botellas con nuestro producto. Luego pasa por tapado, por etiquetado y luego llega a un control de calidad donde se revisa si fue correctamente cargada, tapada y etiquetada cada botella, para luego terminar en el último sector, que es embalaje, donde van cargando de manera manual las cajas para terminar en el sector de expedición, que es donde se almacenan las cajas ya cargadas con el producto para luego salir hacia el mercado cargando los camiones. Seguimos. Esta, por ejemplo, es la máquina más grande que tenemos, la cual está destinada a la línea aristócrata en botella de vidrio de 750 ml. Esta cuenta también con su propia hidrolavadora. Y de este sector a mi derecha es, como estuve mencionando, el sector de expedición, donde se encuentran todo nuestro stock de productos a espera de ser cargados en los camiones. Para la venta ya. Exactamente, para salir ya al mercado nacional.
Cabe mencionar también que tenemos la línea Aricaña, la cual pudimos volver a relanzar gracias a esta administración, porque si le preguntan sobre caña a los familiares de tercera edad, lo que te mencionan es la Ari, que era la Aricaña en ese entonces, la cual desgraciadamente estuvo casi desaparecida del mercado, pero gracias a la gestión se volvió a lanzar y está teniendo un boom en el mercado Claro, nacional. mucha gente que tomaba y que quiere seguir tomando. Claro, sigue manteniendo la misma esencia. Y aquí, bicho, podemos ver lo que es una nueva línea de envasamiento, la cual fue inaugurada el 13 de noviembre del año pasado también, la cual está destinada al envasado de los rones saborizados. Fíjense que están las cajas con la denominación antigua de Capaza. Está Copal y después fue Apal y ahora es Capaza. Exactamente. Esta caja tiene sus años también, ¿verdad? En su historia. Que está con la denominación, la segunda denominación de la historia, ¿verdad? Después ya pasó a ser Capaza. Exactamente, bicho. Como les mencioné, esta es la línea más nueva, más actualizada, por así decirlo. En esta envasamos los 10 sabores de los rones que tenemos. Esta es la botella con el logo. Y ahora podemos pasar al showroom. Vamos a pasar a la última parte. Esta es también para la petaquita. Ah, mira. Que en petaquita tenemos 3 ediciones de petaca o 3 marcas. Para Pití, Aricaña y la aristócrata de etiqueta negra. Lo que sí les puedo decir es que el olor que uno puede disfrutar en este lugar está oliendo historia. Sí. El olor a madera vieja, a máquinas viejas. Sí. Y como nos decía recién una de las personas con las que estuvimos hablando, que las máquinas básicamente son unas reliquias. Exactamente, es un concepto de museo viviente. Estas máquinas tienen entre 60 y 80 años de antigüedad. Ingeniería alemana. Eso Siguen funcionando. Exactamente. Eso fueron las cúspides de la ingeniería en esos tiempos, las cuales fueron traídas exclusivamente para la fábrica de, en ese entonces, Apal. Se le llama reliquia viviente, Víctor. Exactamente. O museo viviente porque vienen los turistas también en horario laboral y pueden ver también el funcionamiento de esta fábrica. Acá se puede observar el paso de los años de estas máquinas. Exactamente. Esta es nuestra hidrolavadora, la que te mencioné, que lava un aproximado de 500 botellas por minuto. Que mediante esa cinta las botellas van ingresando por aquí hasta llegar a la hidrolavadora y luego dan una vuelta y salen por esta cinta para pasar a la parte de envasamiento. Ahora nos vamos al showroom. Al showroom. La virgencita de cada copé que no puede faltar. Mi vida puede siempre rodar, igual que aquel trompo al azar. Corazón, juguetón, espiral, musical, danzar y trompo mareado de gira y tras el amor. Tiene la vocación de guayabos en floración.